Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de la investigación. Lo llaman el estrangulador de la ladera, pero en realidad pudieran ser dos criminales. Al no encontrar pistas y con cada vez más mujeres asesinadas, los investigadores se enfrentan a una lucha cuesta arriba. En los parques hay muchas veredas, pero solo un asesino de la vereda. Cuando la escena del crimen son todos los lugares al aire libre, ¿cómo los detectives lo encontrarán? Una carretera está repleta de cuerpos de hombres jóvenes. Las autoridades conocen la identidad del asesino de la interestatal, pero ¿podrán probarlo antes de que mate otra vez? Impulsado por la emoción del crimen, un asesino en serie no se detiene por sí solo. Mientras más se tarden en atraparlo, el número de víctimas será mayor. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Víctimas en aumento. Todo empezó durante Halloween en 1977. En las laderas del norte de Los Ángeles, la luz de la mañana reveló algo terrible a uno de los residentes de un tranquilo vecindario. En su patio delantero yacía el cuerpo de una mujer desnuda. Estaba muerta. Para que sus niños no vieran el cuerpo, la cubre con una lona. El detective Frank Salerno fue uno de los primeros en llegar. Cuando recibí la llamada me dijeron que podía ser una sobredosis, pero cuando vi el cuerpo, sin lugar a dudas, pensé que era un asesinato y no una sobredosis de droga. Había marcas de ataduras en su cuello, muñecas y tobillos, lo que indicaba que la víctima fue atada y estrangulada hasta morir. También fue violada. La policía no tenía idea de quién era la víctima ni de dónde venía. La única posible pista encontrada fue el fragmento de una fibra blanca en una de sus pestañas. No era mucho, pero era lo único que tenían las autoridades. Pero el detective Salerno observó algo más que podía ser crucial en su búsqueda. Era la posición del cuerpo. Parecía que la habían colocado en el lugar, no que la hubiesen lanzado allí. Fue como si dos personas la hubiesen cargado, tal vez desde una camioneta, como si la hubiesen sacado de una camioneta o algo así, y uno la hubiera llevado por los brazos y el otro por las piernas, y ambos la colocaron allí. Tuve la ligera impresión de que se trataba de dos personas. Los investigadores consideraron este estrangulamiento brutal y la forma en la que el criminal se deshizo del cuerpo como un incidente aislado, otro más de los asesinatos ocurridos en Los Ángeles. Pero ese homicidio era solo el principio. Menos de una semana después, una corredora se encuentra con el cuerpo de una mujer desnuda que yacía a plena vista al lado del camino. Con ese segundo cuerpo aparece un patrón mortal. Ambas víctimas fueron violadas, estranguladas y dejadas a plena vista. Cualquiera podía haber encontrado esos cuerpos, dejados en colinas poco inclinadas. La única diferencia era que los cuerpos eran distintos, pero tenían las mismas marcas en las muñecas y estaban en lugares similares. Las marcas de los tobillos estaban casi en el mismo lugar. Las marcas en la garganta eran iguales, las mismas marcas de ataduras. Supimos entonces que había uno o dos asesinos en serie responsables de dos muertes. Pero los asesinos no se detienen. La prensa, sin saber que la policía busca a dos sospechosos, llama al asesino el estrangulador de la ladera.
El 20 de noviembre, un niño de 9 años jugaba cerca de su casa cuando vio lo que parecía dos maniquíes. Al acercarse se dio cuenta de que no lo eran. Dolores Cepeda y Sonja Johnson estuvieron desaparecidas por una semana hasta que sus cuerpos fueron encontrados. No llegaban a los 15 años. El crimen coincidía con el patrón de los estranguladores a la perfección, salvo que en esta ocasión hubo un testigo. Un joven había visto a las muchachas un día antes de su desaparición. Cuando se bajaron de un autobús, notó que se detuvieron a hablar con alguien en un auto. No vio la cara del sujeto, pero recordaba que el auto era un sedán grande. La directora del colegio también les dio información útil a los oficiales. Conocía a las jóvenes en persona e insistió en que, con el terror del estrangulador de la ladera, las chicas jamás se hubieran ido con un desconocido, a menos que se hiciera pasar por un oficial de policía. La tensión en la ciudad y dentro de las fuerzas policiales era palpable, y los oficiales redoblaron sus esfuerzos para encontrar a los asesinos, quienes quieran que fuesen. En realidad, pasamos los 7 días de la semana como 12 a 15 horas al día trabajando. Nunca nos detuvimos. La policía solo tenía unos escasos indicios para encontrar a los estranguladores. No estaban seguros de si se trataba de un hombre o dos, o si el asesino era un oficial o si solo se hacía pasar por uno. Solo estaban seguros de algo. Con cada noche que pasara, más mujeres morirían. 28 de noviembre. Los asesinos no descansaron ni el Día de Acción de Gracias. Cuando los padres de Lauren Wagner se dieron cuenta de que no había llegado la noche anterior, se atemorizaron. Lo más inquietante era que su auto estaba estacionado afuera. Lo que le hubiese ocurrido a Lauren sucedió después de llegar a casa. Los oficiales revisan el vecindario, buscando alguna pista que los llevase a un sospechoso. ¿Ha visto algo sospechoso en el área? Una vecina recordó haber visto a Lauren estacionar a las 9 de la noche, seguida de otro auto. Dos hombres salieron y empezaron a discutir con ella. La testigo declaró que no parecían oficiales. Aún así, Lauren entró con ellos en el auto y se marcharon. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente. Además de las marcas características de los estranguladores, se hallan algunas fibras en el cuerpo de Wagner. No concordaban con la fibra hallada en el primer cuerpo. Después de 9 asesinatos brutales, apenas era la segunda evidencia encontrada en una víctima. La policía sigue inspeccionando las calles, pero con solo una vaga descripción de un auto no tenían mucho para continuar. Y no había forma de vincular las fibras con un sospechoso. Pero la declaración del testigo confirmó la teoría de que había dos asesinos. Las autoridades ahora creían que los hombres se hacían pasar por oficiales. 6 semanas después, aparece el cuerpo de una prostituta de 18 años. Los asesinos solo jugaban con la policía como un gato con un ratón. Dejaron el cuerpo en una ladera con el ayuntamiento como telón de fondo. Parecía que trataban de decirnos que aún estaban asesinando. Asesinaban con impunidad, que podían hacer lo que querían cuando querían. Se registra el apartamento donde la prostituta estuvo esa noche y se encuentran huellas que podían pertenecer a uno de los asesinos, pero no se hallan resultados al compararlas con la base de datos. Luego, tan repentinamente como empezaron los asesinatos, se detuvieron. Con poca evidencia para continuar, no había mucho que se pudiera hacer sino sentarse y esperar. Después de 4 meses de terror en Los Ángeles, una inquietante calma se apoderó de la ciudad. Los asesinos seguían allí,
pero nadie sabía cuándo ni dónde los estranguladores de la ladera atacarían otra vez. En enero de 1979, en Bellingham, Washington, un hombre denunció que su novia y su compañera habían desaparecido. Declaró que ellas debían cubrir a un conocido que trabajaba como guardia de seguridad. Es lo único que tenemos. Pueden empezar. Los investigadores van al apartamento de las mujeres. Apenas llegaron, el jefe de policía Terry Mangan sabía que Diane Wilder y Karen Mandic estaban en peligro. Tan pronto como llegamos, fue evidente que algo estaba muy mal. Habían dejado el auto de Diane Wilder allí con algunos alimentos, y algunos debían ser refrigerados. No habían alimentado a su gato, y las luces estaban encendidas. En una situación así, es difícil establecer pistas. La policía guarda lo que puede, incluyendo la tarjeta de un guardia de seguridad llamado Kenneth Bianchi y un mensaje con la letra de Diane Wilder que decía que él había llamado. Bianchi parecía un posible sospechoso, pero cuando la policía lo interroga, niega conocer a las mujeres y dijo que no sabía sobre la vigilancia. Declara que estuvo en un curso para policías ya que quería trabajar en el departamento del alguacil. Entendido, capitán. Horas después, los oficiales reciben la noticia que temían. Un carro había sido encontrado cerca de una construcción. Adentro había dos cuerpos, el de Diane Wilder y el de Karen Mandic. Fueron estranguladas. Los detectives determinan que los asesinatos fueron cometidos en otro lugar. Quien hubiese dejado los cuerpos allí había tomado medidas para limpiar sus rastros. Las autoridades no pudieron encontrar huellas en el auto. Había sido limpiado. Diane Wilder y Karen Mandic. Se trata de dos estudiantes. El criminalista de Bellingham, Bob Knudson, analiza la escena. Fueron halladas en un auto cerca de las 7. En nuestra opinión, definitivamente no fue el primer crimen del asesino. Era alguien que lo había hecho antes. Pero sin importar cuán experto sea un asesino, en algún momento dejará rastros de sus crímenes. Un solo cabello que no pertenecía a ninguna de las víctimas dio un rayo de esperanza a los detectives en su búsqueda de los asesinos. También había fibras doradas en uno de los zapatos y en las ropas de las mujeres, probablemente de una alfombra. Si encontraban la alfombra, hallarían la escena del crimen. Aunque no había problemas en encontrar una alfombra dorada, las probabilidades de hallar la correcta eran mínimas. Los detectives investigan una dirección hallada en la guantera. Mientras la investigación continúa, los detectives encuentran algo más. Debajo del auto había espigas de una planta de brezo. La policía lleva el auto al laboratorio para analizarlo más de cerca. Hallan varios raspones recientes en el tanque de gasolina. Los investigadores creen que cuando el asesino colocó los cuerpos en el auto, el peso hizo que la parte trasera del auto chocara contra una roca. El asesino pudo causar el raspón en el tanque al arrancar el auto. Una roca, una espiga de brezo y fibras doradas de alfombra. Los ingredientes perfectos de un misterio. ¿Cómo lo resolverían? Escuchen, esto es lo que haremos. Vamos. La dirección de la guantera era de una casa abandonada con alfombras doradas. Para obtener la llave, la policía contacta a la empresa de seguridad que la vigilaba. Era la empresa en la que trabajaba Kenneth Bianchi. La policía descubre que la llave había desaparecido de los archivos. Mientras esperaban la orden que les permitiera registrar la casa, los investigadores examinan los alrededores.
Allí habían plantas de brezo y otros arbustos. Recuerdo que Bob Knudsen hizo a un lado el brezo. Él y Terry White hallaron marcas recientes en la roca debajo del brezo que coincidieron con las marcas halladas debajo del auto. Lo que haremos ahora es examinar la roca. Dentro de la casa, los investigadores encuentran cabello de 3 personas. 2 coincidían con los de las víctimas. El tercero coincidía con el de la muestra hallada en el auto. El auto, las 2 víctimas y una tercera persona estuvieron en el lugar. Y los únicos que podían entrar en la casa, mientras que los dueños no estaban, eran los empleados de la compañía de seguridad. De nuevo, la policía busca a Kenneth Bianchi. Las autoridades obtienen una orden para registrar la casa de Bianchi en busca de pistas. Lo que encuentran es un sótano lleno de objetos robados. Los objetos robados bastaban para arrestar a Bianchi y detenerlo hasta encontrar evidencia que lo vinculara con los asesinatos. Los investigadores también descubren que nunca llegó al curso de policías la noche en la que Walter y Mandic desaparecieron. La policía no tuvo problemas en encontrarlo en su trabajo. Queda arrestado por... Los forenses comparan los cabellos encontrados en el auto y la casa con los de Bianchi. Sin lugar a dudas, estuvo en ambos sitios. Aunque estaban seguros de que Bianchi era el culpable, los oficiales no tenían idea de quién realmente era la persona que habían detenido. Claro. Al encontrar una licencia de California en su posesión, llaman a las autoridades de Los Ángeles para saber si tenía antecedentes. El detective que tomó la llamada era parte del equipo que buscaba al estrangulador de la ladera y vio las similitudes. Era la llamada que el detective Frank Salerno había esperado por 2 años. ¿Habla en serio? No solo vivía al lado y en la calle de 2 de las víctimas, sino que vivió en Tameron, donde estaba el caso de Kimberly Martin. Era un sujeto que estaba relacionado con 3 de las víctimas por su ubicación, algo que no habíamos visto nunca antes. El cabello encontrado en el auto en Washington coincidía con 2 de las víctimas en Los Ángeles. Oh, sí. Las huellas de Bianchi también lo vincularon al asesinato de la prostituta. Enfrentado a la evidencia, Bianchi confiesa los crímenes del estrangulador y dijo que su primo, Angelo Buono, fue su cómplice. Entonces reunimos toda la evidencia, las fibras, el fragmento de fibra, y obtuvimos una orden para registrar la casa de Angelo y su tapicería. Al registrar la tienda de tapicería de Buono, encuentran una coincidencia exacta con las fibras blancas halladas en 2 de las víctimas. Los primos explicaron cómo hallaron a sus víctimas. Recorrían las calles de Hollywood haciéndose pasar por policías. Algunas de las víctimas eran prostitutas y para ellos fue fácil que entraran en el auto. A otras simplemente las detenían por delitos falsos. Una vez que la mujer estaba en el auto, la esposaban y llevaban a la tienda de Buono, donde la ataban, violaban y estrangulaban hasta matarla. Luego se deshacían del cuerpo bajo la oscuridad de la noche. ¿A dónde vamos? A la vuelta de la esquina. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo se declara el acusado? Culpable. Señor Bianchi, responda, ¿cómo se declara? Culpable. Bianchi se declaró culpable de 2 asesinatos en primer grado en Washington y confesó 10 asesinatos en California. Él y Angelo ahora cumplen cadena perpetua sin libertad condicional. Muchos consideran las grandes ciudades como refugios para la violencia y los asesinatos, pero lo cierto es que no hay ley que mantenga a los asesinos en serie dentro de una sola ciudad.
En octubre de 1980, unos excursionistas disfrutaban de la belleza del Parque Estatal Monte Tamalpais, al norte de California, cuando hacen un terrible hallazgo. El cuerpo de una joven yacía en el lugar. Fue disparada en la cabeza y violada. La policía llega a la escena. La víctima era Ann Alderson, de 26 años. Había ido al parque el día anterior a meditar y no regresó. El detective Rich Keaton, de la policía del condado de Marin, dirige el caso. El parque es como un santuario, produce cierta reverencia, y de allí se observa la bahía de San Francisco. Que un crimen ocurriese en un lugar tan puro no era nada normal. No había mucha evidencia en la escena. Se hallan restos de material biológico en el cuerpo, y las balas encontradas son enviadas al laboratorio de Santa Rosa a fin de encontrar un posible sospechoso. El especialista forense Mike Waller analiza qué tipo de arma fue usada en el homicidio. Al analizar la bala con un estereomicroscopio como este y al observar las características y medidas, podemos tener una idea del modelo o el fabricante en algunos casos. Y una posible arma en este caso resultó ser lo que se conoce como una Rossi calibre 38, un revólver especial. Estas son las fotos de la escena. Sin sospechoso ni arma, la identificación no era de ayuda. Los investigadores no tenían otra opción sino guardar el caso hasta encontrar más información. No tuvieron que esperar mucho. Un mes después del asesinato, los detectives buscaban a dos mujeres desaparecidas en el Parque Nacional Costero Point Reyes, en el condado de Marin, pero no hallan lo que estaban buscando. Dos cuerpos, un hombre y una mujer, yacían en lo profundo del bosque. Fueron disparados. La policía revisa la escena, pero lo que hallan no es animador. No descubren huellas, tampoco cabellos ni fibras, solo las balas. Mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, encuentran a las mujeres que estaban buscando. Estaban muertas, también desnudas. Fueron disparadas y violadas. No se hallan huellas ni otras pistas. Mi primera impresión fue que no era posible, que esto no estaba pasando. No podía ser que halláramos 4 cuerpos de mujeres y uno de un hombre en este parque que fueron asesinados por lo que parecía ser abuso sexual. Los investigadores ahora tenían 5 homicidios y solo unas cuantas balas como pistas. Al examinar las marcas del cañón dejadas en las balas, Mike Waller confirma los temores de las autoridades. Todas las balas encontradas fueron disparadas con la misma arma. No había ninguna duda. Un asesino en serie acechaba a sus víctimas en los parques nacionales. Pero los detectives aún no lo encontrarían. La prensa apoda al criminal como el asesino de la vereda. Los detectives sabían que un auténtico asesino en serie no se detendría hasta ser atrapado, y hacerlo no sería fácil. El criminal era astuto. Los asesinatos fueron bien planeados. La policía esperaba que alguien hubiese visto al asesino antes de cometer sus crímenes. Un equipo reúne declaraciones de personas que habían visto a un hombre extraño en las veredas ese mismo día. Logran hacer un retrato con sus descripciones.
Los investigadores también crean un perfil del sospechoso basado en casos de asesinos similares. Podía ser un hombre blanco de 20 a 25, alto, delgado y con cabello negro. Podía ser atractivo y encantador, un joven extrovertido con una personalidad atrayente. Una vez que el retrato es aprobado, se reparten panfletos en todo el condado para alertar al público. Se colocan avisos en los parques estatales y varios agentes encubiertos recorren las veredas. Se pide al FBI que ayude con la investigación. La policía se ocupa de elaborar un plan para detener al asesino. Lo llaman Código 555. La idea era cerrar de inmediato todos los caminos que salen del condado al momento en el que se reportara el siguiente ataque. No serviría para prevenir otro homicidio, pero era la única forma de atrapar a un sospechoso. Había que hacer algo. La comunidad estaba muerta de miedo. Las veredas para montañismo estaban vacías. La gente no iba a los parques. El rostro del sospechoso se difunde en todos lados para alertar a la gente del condado. Pero la policía estaba lista. El código 555 podía ser activado en cualquier momento. La próxima vez que el asesino de la vereda atacara, no tendría escapatoria. Al igual que en un cuento de hadas, un monstruo acechaba a las hermosas montañas de Carolina del Norte. Aunque habían pasado 4 meses sin ningún incidente, los investigadores sabían que el asesino de la vereda no había terminado. En marzo de 1981, unos visitantes del parque Henry Cowell tomaban un descanso en el puesto de observación cuando oyen gritos. Un aterrorizado joven cojeaba por la vereda y les gritaba histéricamente. Estaba haciendo senderismo con su novia cuando un extraño se le acercó y les disparó. Su novia estaba muerta y el asesino seguía libre en el parque. La policía llega en minutos, pero el asesino había escapado. Stephen Hart es llevado al hospital. La policía de Marin estaba lista para atrapar al asesino de la vereda y preparada para cerrar todas las salidas del condado. Pudo haber funcionado, pero ese último ataque estaba fuera de su jurisdicción en el condado de Santa Cruz. El asesino de la vereda se había mudado. Le fascinaba observar lo que las agencias trataban de hacer y el hecho de que estaba a un paso delante de nosotros, un paso delante del arresto, y probablemente se alegraba, ya que no había sido identificado ni descubierto. Estoy seguro de que leía todos los artículos sobre él. La policía de Santa Cruz halla algunas huellas en la escena y hace moldes de yeso para una futura comparación. Esto, junto con las balas, era casi toda la evidencia que tenían las autoridades, pero había algo que el asesino no tomó en cuenta. Stephen Hart sobrevivió al ataque. Era un testigo ocular. Pero cuando la policía le muestra el retrato del asesino de la vereda, algo sale terriblemente mal. Hart no lo reconoce. De hecho, estaba seguro de que era otro hombre. Ni siquiera se parece. Las autoridades ahora se enfrentaban a la posibilidad de que Hart y su novia hubiesen sido víctimas de un imitador. El hombre al que Hart describió no se parecía en nada al asesino del condado de Marin. Era robusto, con hombros anchos, llevaba lentes, bigotes y tenía el cabello corto. Y a diferencia del asesino del retrato, este sujeto tenía más de 25 años. Los detectives difunden el segundo retrato en el área y redoblan sus esfuerzos para atrapar no a uno, sino a 2 asesinos. Bien, gracias. Adiós. Pero luego el detective Keaton recibe una llamada que aclara las cosas.
El laboratorio comparó las balas del ataque en Santa Cruz con las del condado de Marin. Coincidían perfectamente. Las balas fueron disparadas con la misma arma. No se trataba de un hombre joven. El primer retrato había sido una pérdida de tiempo. Las autoridades buscaban al hombre equivocado. Proceden a distribuir el segundo retrato y se centran en la declaración del testigo. Así que en lugar de ser un joven blanco de 20 a 25 años, buscábamos a un hombre que tenía cerca de 50. Mientras la búsqueda continúa, las personas retoman su rutina. Heather Skaggs necesitaba un auto. Buscó uno con su novio desde hace unos meses, pero no tuvo suerte. Decidió ver un auto que uno de sus compañeros compró en rebaja. Sí, tengo el número en mi bolso. Lo llamaré para saber. Antes de salir, marca el número de su compañero. Su nombre era David Carpenter. Heather iba algo tarde y debía apresurarse si quería encontrarse a tiempo con Carpenter. Se despide y se marcha. Por última vez. En la mañana, como no había regresado a casa, su novio le pregunta a David Carpenter por ella. Bien. Carpenter no había visto ni oído de Heather en todo el día. Preocupado, su novio acude a la policía. Cuando los oficiales interrogan a Carpenter, les dice la misma historia, pero su parecido con el retrato del asesino de la vereda no podía ser pasado por alto. Por 2 semanas lo mantienen bajo vigilancia. Cuando descubren que tenía antecedentes de violación y agresión, los investigadores lo arrestan. Aunque el arma asesina no había sido encontrada, los investigadores hallan una bala calibre .38 en su auto. Es llevada al laboratorio. El cuerpo de Heather Skaggs fue encontrado unos días después. Stephen Hart se recuperó completamente del ataque y acude a ver una rueda de reconocimiento. No tuvo problemas en identificar al hombre que le disparó y que mató a su novia. No tenía dudas de que David Carpenter era el culpable. Al fin, las autoridades creen haber capturado al asesino de la vereda. Finalmente, los parques eran seguros y no habría más asesinatos sin sentido. Pero para lograr el caso, aún necesitaban encontrar el arma asesina. Pero un convicto que había conocido a Carpenter llama a la policía. Tenía información que compartiría a cambio de una reducción de condena. Declaró que encontrarían el arma enterrada bajo unos escombros en un terreno baldío en San Francisco. El arma es enviada al laboratorio y Mike Waller realiza un último análisis e identificación. Al probar él mismo el arma, Waller compara las balas con aquellas encontradas en la escena del crimen. ¡Voy a disparar! Cuando se comparan las balas, coinciden perfectamente. Sin duda alguna, ambas balas fueron disparadas con la misma arma. La policía tenía en sus manos el arma que asesinó a 7 personas. Además de la evidencia de balística, las muestras de sangre y saliva tomadas de Carpenter coincidían con la evidencia biológica encontrada en la primera escena. Carpenter había comprado recientemente un par de zapatos con diseños idénticos a los moldes tomados en la escena. David Carpenter no tuvo problemas en hallar y capturar a sus víctimas. Desde un lugar montañoso podía observar las veredas y encontrar a senderistas solitarios. Sabiendo exactamente a dónde se dirigían, podía emboscar a sus presas. Como si fuera una ejecución, Carpenter disparó a sus víctimas por detrás.
David Carpenter fue acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de violación. Recibió 2 penas de muerte. Carpenter elegía a ciertas víctimas para su satisfacción sexual. Los hombres que mató estuvieron en el momento y lugar equivocados. Aunque la mayoría de los asesinos en serie son hombres, no siempre atacan al sexo opuesto. En la primavera de 1983, un joven es hallado muerto en la Interestatal 294 en Lake County, Illinois. Fue atado, torturado, desvestido y apuñalado varias veces. Parecía ser un incidente aislado. Pero semanas después, otro cuerpo apareció en la Interestatal a menos de 1 kilómetro del anterior y en una condición escalofriantemente similar. En ambos casos, los detectives no encuentran casi pistas que los lleven al asesino. 4 meses después, Ralph Kalis es hallado muerto de la misma forma, en la misma área donde las primeras 2 víctimas fueron encontradas. La prensa le dio un apodo al criminal, el asesino de la Interestatal. Fue en esa escena donde las autoridades encontrarían lo que esperaban serían sus pistas más significativas. Las más importantes fueron unas huellas de zapatos y de neumáticos. Aunque pudieran no estar relacionadas con el asesinato, fue la primera vez que se hallaron ese tipo de huellas en la zona. Se hacen moldes de yeso en caso de que un sospechoso apareciera. El detective Dan Collin sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que matara otra vez. Cuando hallamos a la tercera víctima en agosto, Ralph Kalis, fue cuando supimos que había un asesino que atacaba en el lado norte de Chicago. Si hay un caso así, me avisan. Consciente de que los asesinos en serie suelen mudarse para evitar ser capturados, Collin notifica a las jurisdicciones cercanas. Cuando la policía de Lake County describe a las víctimas, las autoridades de Indiana reconocen ese patrón. Investigaban 9 casos de homicidio sin resolver que coincidían con el perfil del asesino. Todas las víctimas fueron apuñaladas de forma similar y abandonadas cerca de autopistas. La búsqueda llegó a un nuevo grado de urgencia ya que el asesino había cruzado las fronteras estatales para matar a 12 hombres. Exacto, hallamos... Entonces es cierto. Las autoridades de Indiana e Illinois unieron esfuerzos para buscar al asesino de la Interestatal. Después de recibir una pista, la policía de Indianápolis encuentra a un sospechoso, un hombre llamado Larry Eyler, que fue acusado y absuelto por un crimen similar. Aunque era el sospechoso número 1 en Indiana, no había evidencia sólida en su contra. Las autoridades no podían detenerlo hasta que atacara primero. Pero cuando lo hiciera, estarían listos para detenerlo. La policía de Illinois tenía los moldes de yeso de las huellas halladas en su última escena. Si las autoridades de Indiana hallaban la forma de comparar esas huellas con las de Eyler, serían bien recibidas. Menos de un mes después, tendrían su oportunidad. El 30 de septiembre de 1983, un oficial de Indiana detiene a 2 hombres en una camioneta estacionada cerca de la Interestatal 65. El conductor explicó que solo se detuvieron para ir al baño, pero de todas formas el oficial los interroga. Pregunta el nombre del conductor y era Larry Eyler. Así que cuando el oficial de patrulla mencionó su nombre, uno de los operadores lo reconoció y luego contactó a un detective de la Policía Estatal de Indiana que dijo: arresten a Larry, pónganlo en custodia y tráiganlo a la estación, por favor. Entre los objetos hallados en el auto de Eyler había un par de botas, un cuchillo y unas sogas. Parecía que la policía encontró al asesino de la Interestatal justo a tiempo.
Abran la puerta, por favor. Ayler fue puesto en custodia y sometido a una intensa interrogación. Mantuvo la calma y negó tener conocimiento de los asesinatos. Pero mientras era interrogado, los investigadores se ocupaban en reunir evidencia de los objetos incautados. En el laboratorio, los analistas observan la evidencia que había sido confiscada. Se tomaron huellas de las llantas del auto de Larry Ayler con la esperanza de vincularlas con el patrón de los moldes dejados en una de las escenas del asesino de la Interestatal. Los investigadores se sentían optimistas con sus hallazgos. Fueron los resultados esperados. Las huellas de las llantas coincidían perfectamente, así como las botas. Larry Ayler estuvo en la escena y los oficiales tenían evidencia para probarlo en un tribunal. Pero las huellas solo vinculaban a Ayler con el área donde fue encontrado el cuerpo. Eso no probaba que hubiese matado a Ralph Kalisz. Las huellas de la llanta. Esas pruebas estuvieron en los objetos incautados durante el arresto de Larry Ayler. Las suelas de sus botas estaban cubiertas de sangre seca. La sangre coincidía con la de Ralph Kalisz. También había rastros mínimos de sangre en un cuchillo hallado en el auto. Con pruebas tan evidentes, los investigadores estaban seguros de que tenían al culpable. Acusan a Larry Ayler del asesinato de Ralph Kalisz y se preparan para el juicio. Parecía el final del asesino de la Interestatal, pero no fue así. Toda la evidencia no sirvió de nada. Rechazaron la evidencia por lo que se conoce como la norma de exclusión, el fruto del árbol. No se puede incautar evidencia ilegalmente y usarla contra alguien. Al parecer, el sargento que respondió la llamada del oficial confundió el interrogatorio de rutina con una orden de detención. Había sido arrestado injustamente. A pesar de que la evidencia forense era concluyente, no servía de nada si no se seguían los procedimientos adecuados. El cuchillo, las botas y las huellas fueron considerados inadmisibles. Ayler fue liberado. La policía debía empezar de nuevo. Aunque era culpable, Ayler salió libre. Lo que las autoridades podían hacer era ver y esperar a que tratara de matar otra vez. La policía de Illinois trató de vigilar a Larry Ayler, no solo para prevenir otro homicidio, sino porque esperaban que cometiera un error y dejara evidencia que pudieran usar. Pero una vigilancia constante era imposible. La gente dirá, ¿y por qué no lo vigilan? No hay forma que los oficiales lo observen 24 horas al día, 7 días a la semana. No es posible. No se puede hacer mientras la gente continúa con su rutina. No podíamos. Era cuestión de esperar a que Larry tratara de matar, y Danny Bridges fue la respuesta. En agosto de 1984, un conserje en un edificio de Chicago observó a un hombre de un edificio cercano lanzar bolsas de basura en el contenedor incorrecto. No era la primera vez que ocurría, así que el conserje se encargó de quitar las bolsas del contenedor de basura. Pero cuando levantó una bolsa, esta se rompió, revelando algo terrible. Había una pierna humana que sobresalía del plástico. Cuando la policía acude al lugar, reconocen el edificio de Ayler justo al lado. Las bolsas contenían el cuerpo desmembrado de un joven identificado como Danny Bridges. Aunque no era el modus operandi del asesino de la Interestatal, las autoridades sabían que las bolsas los llevarían a Ayler. Se envían las bolsas al laboratorio del Departamento de Policía de Chicago. El forense James Doran estaba a cargo de la examinación. Prestamos atención particular a las bolsas de plástico donde estaba el cuerpo desmembrado. La razón fue porque creímos que podía haber impresiones o huellas allí
Y podíamos vincularlas a un sospechoso. Las bolsas son examinadas en búsqueda de huellas. Doran descubre varias huellas intactas. A nadie le sorprendió que fuesen de Larry Eyler. Los investigadores otra vez lo tenían donde querían. Pero fueron más meticulosos. La evidencia era incuestionable. Se siguieron los procedimientos. El reinado del terror de Eyler en las interestatales había terminado, o eso pensaban. Muy bien. Adiós. Cuando interrogan a Eyler, él explicó que había lanzado algunas bolsas en el contenedor y que tuvo que mover otras para hacer espacio. Dijo que debió haber movido las bolsas con los cuerpos. Las autoridades sabían que mentía, pero lo cierto es que cualquiera pudo haber tocado esas bolsas una vez que estaban en el contenedor. Era una coartada perfecta. Una vez más, parecía que el asesino de la interestatal sí seguiría libre. Con la esperanza de atrapar al asesino, se buscan huellas dactilares otra vez, pero en el interior de las bolsas que contenían las partes. En una de ellas, el forense James Doran encontró una sola huella dejada por Larry Eyler. Es que no hay dos personas en este mundo con las mismas huellas. Y a menos que Larry Eyler pudiese explicar por qué estaba su huella en el interior de la bolsa que contenía los restos de Danny Bridges, pues teníamos al asesino de Bridges. Con una sola huella, la policía arresta a Eyler y lo acusa del homicidio de Danny Bridges. Una vez más, las autoridades arrestan a Eyler, pero en esta ocasión se asegurarían de que no saliera libre. Debían analizar cada centímetro de su apartamento a fin de crear un caso sólido que presentar ante el tribunal. Al principio, los investigadores hallaron el apartamento virtualmente impecable, pero cuando empiezan con la búsqueda descubren las piezas del rompecabezas de un terrible asesinato. La historia de la muerte de Danny Bridges fue revelada a través de la evidencia hallada en el lugar. Un punzón hallado en la habitación tenía pequeños rastros de sangre humana. Aunque las muestras eran muy diminutas para compararlas, los investigadores creen que se trataba del arma que causó las perforaciones en el cuerpo. Los detectives también hallan parte de una sierra que creen se usó para cortar el cuerpo. Aunque tenía restos de sangre, esta no era suficiente para ser comparada con la de Danny Bridges. Que un crimen tan brutal hubiese ocurrido en un espacio tan reducido sorprende a las autoridades debido a la limpieza del lugar. Los detectives creen que si el cuerpo fue desmembrado en el apartamento, el asesino debió haberlo hecho en el baño. Examinan la entrada esperando encontrar restos de sangre que Eyler no hubiese limpiado. Hallan lo que buscan. Debajo de la entrada del baño había suficiente sangre para analizar. Es enviada al laboratorio. Para entender mejor cómo ocurrió el homicidio, los investigadores apagan las luces. Luminol es un químico que brilla cuando está en contacto con rastros de sangre. Así sean minúsculos, al esparcir la sustancia, la verdad sale a la luz. Este brutal crimen dejó manchas en todo el apartamento. La microanalista Marian Caporuso fue responsable de extraer evidencia de la escena. Cuando hicimos la prueba con el luminol, aunque sabíamos que había sangre en el lugar, ninguno de nosotros estaba realmente preparado para saber cuán enorme sería la cantidad de sangre que había allí y el patrón de limpieza.
Creo recordar haber oído un suspiro cuando vimos cómo el luminol nos indicó la forma en la que la escena del crimen fue limpiada. Las muestras de sangre son analizadas para determinar si pertenecían a Danny Bridges o si eran de otra desafortunada víctima. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. Proviene del... El tipo de prueba que se podía hacer en los años 80 era una prueba de marcadores genéticos. Hice un análisis en 6 marcadores genéticos y concluí que la sangre bajo la entrada coincidía con el tipo de sangre de Danny Bridges. Esa combinación particular ocurría en 3% de la población caucásica. Ese nivel de precisión, junto con otras evidencias, bastó para acusar a Larry Eyler del asesinato de Danny Bridges. Fue condenado a muerte. Luego confesó haber matado a otras 22 víctimas en 4 años. El 21 de agosto de 1994 recogió a Danny Bridges afuera de un bar. Pero en lugar de ir a un área apartada, esta vez Eyler llevó al joven a su casa. Después de atarlo, Eyler lo apuñaló y torturó. Tuvo que arrastrar el cuerpo hasta la bañera a fin de desmembrarlo y deshacerse de él. La sangre cubrió el apartamento y aunque lo limpió con extremo cuidado, las manchas de su culpabilidad eran imborrables. Aun cuando un asesino en serie es atrapado, sus motivos pueden seguir siendo un misterio. Los expertos ahora saben que la sed de sangre de estos asesinos no se detiene. Pero los investigadores tampoco se detienen en su misión para detenerlos. Aunque sus crímenes sean cuantiosos, su éxito depende de una serie de pequeñas pistas que siempre dejan atrás.